Por esa razón es que el artículo 421 se está refiriendo a la denegación de auxilio. Y como lo leímos, se está refiriendo al jefe o agente de policía o de cualquier fuerza pública de seguridad que se rehúse, que omita o que retardare sin causa justificada la prestación de un auxilio legalmente requerido por autoridad competente. Entonces acá es fácil entender, ¿verdad? Porque sujeto activo, jefe o agente de policía o de cualquier otra autoridad. Muy bien. ¿Qué es lo que debe realizar? Verbos rectores, en este caso, rehusar, o sea, se niega a prestar el auxilio, omitir, sencillamente no lo hace, o retardar, llega, pero llega 2 horas después, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando un poquito de lo que es la omisión, denegación de auxilio. Aparte es omisión de auxilio, este es denegación de auxilio, porque es un delito cometido por funcionario o empleado público. Muy bien. Entonces, eso tendríamos que entender un poquito respecto de lo que es la denegación de auxilio. Y pues acá, ¿cuál será el bien jurídico tutelado? Pues va a ser la administración pública, ¿verdad? Pero ojo, por favor, acá se refiere a que a quien se le desobedece es a una autoridad. Ejemplo, que en un juzgado esté sucediendo un problema, ¿verdad? Que una audiencia se haya complicado y que el juez llame a los agentes de policía y les diga, necesito el apoyo, señores agentes, aquí en el juzgado está pasando tal cosa y no llegan, ¿verdad? Denegación de auxilio. Eso deberíamos entender respecto del artículo 421 de negación de auxilio. Ahora, con relación a lo que es el artículo 424, detención irregular, acá el sujeto activo está determinado, compañeros. Aquí es fácil entenderlo, porque se refiere a el funcionario o encargado de un establecimiento de reclusión. ¿Alguien sabe cómo se le denomina al encargado de un centro preventivo, por ejemplo? Si no estoy mal, alcaide, licenciado. Alcaide, correcto, sí, no alcalde, sino alcaide. Muy bien, Alfredo, así es, el alcaide. Entonces viene y establece la ley. El funcionario o encargado de un establecimiento de reclusión, ¿qué? Pero oigan, ¿qué es lo que tiene que hacer? Admita el ingreso de alguien sin orden legal de autoridad competente, o sea, que reciban esa cárcel a X persona sin que medie orden de juez competente. Quiero comentarles que cuando se ordena el ingreso de una persona a un centro de detención preventiva, regularmente en el juzgado que corresponda se libran 2 oficios, uno a la policía para que proceda al traslado y otro al alcaide para que reciba en ese centro preventivo, en ese centro de detención, a fulana de tal, ¿verdad? A la persona. 2, no ponga al detenido a disposición del juez autoridad respectiva, o sea, se le cita, recibe la convocatoria y no lo presenta al juzgado. Entonces ahí hay detención irregular. Y 3, o no dé debido e inmediato cumplimiento a una orden de libertad legalmente expedida. Es decir, que emiten la orden de libertad. Sencillamente la persona, por ejemplo, salía hoy, ¿qué fecha es hoy? ¿Qué es hoy? 18, no, 19, ¿verdad? Ustedes ayúdenme con la fecha, 19, sí. Entonces viene y está para que salga hoy, pero mañana 20 todavía está en prisión. Licenciado Axel Josué Ávila, ¿qué haría usted si su cliente tenía salida el día de hoy y aún mañana todavía continúa, no obstante que había orden de libertad? ¿Qué haría Axel Josué Gómez Ávila? Jimena Morales, ¿qué haría usted? ¿Será que todos solo apagaron la cámara? ¿Alguien que esté atento, por favor? Sí, licenciado. Sí, Alfredo. Yo considero, licenciado, de que si en ese caso pues ya se tiene una orden de que se puede darle que ya se dictó la libertad de la persona a la que yo estoy asesorando, tendría que, no sé, velar tal vez porque se haga lo más pronto posible y verificar de que... Pero ¿qué hacemos?
¿qué hacemos? ¿Una ¿Qué mecanismo? personal, licenciado? Una exhibición de ese José Gabriel. Marvin Estoro tiene levantada la mano y, perdón, no voy a leer el nombre por respeto, porque aquí se coloca una exhibición. No, no se coloca, se interpone, se colocan los cuadros o las cosas en su lugar, ¿verdad? Por eso no leí el nombre. Maco Mendoza, ¿qué opina? Maco tiene levantada la mano. Bueno, ¿hay algún problemita ahí con el micrófono del compañero? Por acá establece la ley que este delito se... Dele, Maco, por favor. Perdón, es que sí tenía un problema. Le decía que si ahí no cabe un amparo a efecto de obligar al juzgado a que le dé cumplimiento a la orden de libertad. Sí. Respecto del punto de vista que hay que plantear alguna acción constitucional, estamos bien. Pero en este caso la idónea sería una exhibición personal. ¿Por qué razón? Porque ya se cumplió el tiempo por el cual debía estar su cliente. Regularmente, si la salida es para 19 de abril, desde la mañanita va a estar la orden de libertad en el centro de detención. El comisario va a venirse sin almorzar y va a decir, vengo a entregar una orden de libertad o a gestión penal si está en la capital o donde sea, de modo de que ellos lo reciban a buena hora y le den cumplimiento. Entonces, regularmente alguien podría decir a las 7 de la noche, 8 de la noche, solo los cuentan y los dejan salir, pero otros a las 0 horas. Pero ya, si la orden estaba para hoy 19 y mañana 20 aún continúa, inmediatamente se plantea recurso de exhibición personal, ¿verdad? Que tiene, por así decirlo, el mismo efecto que el amparo, porque lo que busca es poner a la vista al exhibido. Si ya no está sujeto a otro juzgado, pues ordenar su inmediata libertad y con seguridad quien no le dio cumplimiento se va a hacer acreedor al delito de detención irregular, porque aquí hay 3 acciones que se pueden cometer. Admitir el ingreso de alguien sin orden de juez competente, no poner al detenido a disposición del juez o autoridad respectiva, no presentar la audiencia, o no darle debido e inmediato cumplimiento a una orden de libertad legalmente expedida. Entonces, agradezco ahí a los... Sí, Oscar, por favor. Licenciado, solo con una duda. ¿Por qué en los centros penales a las personas, digamos, que no tienen un abogado que los defienda, y los dejan o los sacan prácticamente a medianoche? Gracias. Fíjese que realmente tal vez no es que no tenga un abogado, porque recuerde que el día termina a las 24 horas, ¿verdad? Entonces he oído algunos casos que cenan, los cuentan y los dejan salir, ¿verdad? Pero otros a medianoche, pero porque ahí está terminando el día, ya va a ser un poquito criterio del alcaide, consideraría yo, pero si está saliendo durante el día que finaliza su tiempo, no habría problema. El problema sería que se pase ya minutos u horas del día siguiente. Entonces, si está dentro del margen de las 24 horas del día, no considero que no hay problema, Oscar. Ah, ok, gracias, Gustavo, licenciado. Servirle. Licenciado, Gustavo. yo me acuerdo, buenas noches, yo me acuerdo que una vez también en los cursos de penal del principio nos explicaba el licenciado en esa oportunidad, de que, por ejemplo, cuando ya daban la resolución y el juez decía queda libre inmediatamente, no era inmediatamente, sino que todavía regresaba al penal o a la cárcel, se podría decir, a cumplir todavía un día, porque salía a las 12 de la medianoche del día siguiente. Me acuerdo yo que era, no sé si estoy equivocado. Gracias, Gustavo, por su pregunta, qué oportuna. Fíjese que estamos de acuerdo en el sentido de que si el juez en audiencia decreta la libertad, por así decirlo, tiene que regresar a marcar tarjeta, va usted al lugar donde estaba, y ahí el alcaide recibe la orden y le da salida, ¿verdad? En los juzgados de paz es diferente, porque si la persona fue detenida y en audiencia se solventó su situación y queda libre, lo único que van a pedir es un oficio, donde el juez de paz se lo dirija al jefe de la subestación indicándole que fulano de tal solventó su situación jurídica, por lo cual quedó en libertad. Entonces ellos, en lugar de regresar con el detenido, regresaban con el oficio firmado por el juez.
En el sentido de que tenga que tardar un día más es discutible, porque si hay una orden de juez competente donde indica que inmediatamente debe quedar libre, entonces sí se puede complicar un poquito. Yo me atrevería a decir que tal vez regresa solo para que los vuelvan a contar y como ya hay orden de salida, en la noche del mismo día va a salir. Ya, va. Muy amable, gracias, licenciado. Vaya, Gustavo, Adolfo. Igual esos son tips que dan chance cuando uno está litigando a usted, porque los errores de alguien, pues es el trabajo para uno, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado ahí. Muy bien, ya vemos 87, ya va queriendo. Abandono de cargo. Artículo 429, abandono de cargo. El funcionario o empleado público que, con daño al servicio, abandonare su cargo sin haber cesado legalmente su desempeño, será sancionado con multa. Entonces, este delito o este artículo podría ser objeto de examen. ¿Por qué razón? Porque según el código, este delito se sanciona con pena de multa. Y entonces yo le pregunto a Maco Mendoza, si el abandono ocurrió en Ciudad Vieja, ¿qué juez será competente para conocer del abandono de cargo, Maco? Sería el juez de paz penal. Exacto. ¿De dónde? De la jurisdicción. En este caso, si en Ciudad Vieja sí existiera juez de paz, sería el de allí. Si no, sería de la cabecera. Sí. Ahí estamos. En Ciudad Vieja está la maestra Brenda Elizabeth García Ordóñez. Ahí está la maestra. Bueno, entonces tiene usted razón. Y ahí nos vamos al artículo 20, en lugar de la comisión del delito. Y aquí solo vamos a explicar que se refiere al funcionario o empleado público que, con daño al servicio, abandonar su cargo sin haber cesado legalmente su desempeño. Toda persona que trabaja para el Estado, para poder entregar el cargo, para ya no ir a trabajar, debe realizar el procedimiento respectivo, si es de renuncia, si es de vacaciones, si está de suspensión por el IX, etcétera. Tiene que haber un justificativo para que la persona deje de laborar. Pero alguien puede decir, es que yo renuncié, ya presenté mi renuncia, no voy. No, aún no. Presenta el oficio de renuncia, le tienen que admitir la renuncia, tiene que faccionarse acta de entrega de cargo, y cuando ya esté firmando el acta de entrega de cargo, y sus compañeros, aunque sea fingido, le derramen lágrimas, te vamos a extrañar y todo eso, le hacen su almuerzo de despedida, ahí puede entregar el cargo. De lo contrario, se va a calificar un abandono de cargo con daño al servicio. Y citemos el ejemplo de un agente de Policía Nacional Civil, ¿verdad? Vamos a suponer que se armó X problema donde él sospecha que está involucrado en algo o que lo involucraron, y lo más fácil que encuentra es con el equipo, con la pistola, con todo, o regresa a la subestación y hace como que está haciendo algo y deja ahí el arma por ahí resguardado en lugar, y agarra y se va, abandono el cargo. Si el abandono fue en San Antonio, Aguascalientes, será juez competente el juez de paz de San Antonio, Aguascalientes, porque está sancionado con multa, y los delitos sancionados con multa son resueltos por un juez de paz. Si el abandono ocurrió en Pastores, será juez competente el de Pastores Zacatepeques, y así sucesivamente. Sujeto activo, funcionario o empleado público. Mire, ¿y solo los policías? No. Un oficial de juzgado podría incurrir en abandono de cargo. Presenta su renuncia porque se va a jubilar, pero no hace el trámite correspondiente, y él cree que solo con entregar la renuncia se puede ir, y no, ¿verdad? Entonces va a haber problema en ese sentido ahí. Bueno, vamos con el abandono de cargo. Ahora, acá, el 436, que es el allanamiento ilegal, ya habíamos referido un poquito a este artículo en clases anteriores, pero lo vamos a leer. El funcionario o empleado público que allanare un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que la misma determina, sanciona con prisión. Miren, para poder practicar una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, etcétera, etcétera, se le debe pedir autorización al juez contralor o, en su caso, a un juez de paz. ¿Quién será el juez contralor? El juez ante el cual se tramita el proceso, el expediente, o un juez de paz. Entonces vienen y se solicita la autorización para allanar. Se le justifica al juez, se le dice por qué razón,
Ustedes se van a reír, pero algunas veces yo me recuerdo de autorizaciones de allanamiento porque decían que en una casa estaban los 10 cerditos que se habían hurtado, habían robado, por ejemplo. Pues de plano se autoriza el allanamiento. Entonces, ahí lo que va a pasar es que eso va a tener una vigencia, ¿verdad? No más de 15 días. No se puede allanar ni antes de las 6 de la mañana ni después de las 6 de la tarde. Eso sería un caso así, llamémoslo normal. Pero si una persona desde dentro de la casa está pidiendo auxilio, entonces ahí tampoco va a cometer delito la agente de autoridad que vaya a prestarle el auxilio debido. Si fuera de esos casos, si no es por orden de autoridad competente o no es porque se está prestando auxilio e ingresa un funcionario o empleado público a la casa sin ningún justificativo, ahí podría tipificarse el delito de allanamiento ilegal. Yo no sé si tienen alguna duda respecto del allanamiento ilegal, porque esto pues hay que ponerlo un poquito en contexto con los casos de allanamiento. No sé si queda claro que se está refiriendo al funcionario o empleado público que allana un inmueble sin orden de autoridad competente y sin que deba prestarle el auxilio a otra persona. No sé si queda claro ahí, compañeros. Sí. Gracias, José Luis, muy amable. Ahora, ¿qué manda? ¿Alguien? Gracias, Lilian Verónica. Ahí estamos, muy amables. Muy bien, compañeros. Vamos a hablar un poquito entonces. Vamos a ver acá 4 delitos más y luego vamos a ver lo del examen. Cohecho pasivo, 439. Cohecho pasivo. Hay pasivo y hay activo, ¿verdad? Ya el día anterior más o menos hice una introducción. La clave es entender verbos rectores. Cohecho pasivo. Comete delito de cohecho pasivo el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas. Aquí todo aquel que trabaje para el Estado, para la administración pública. Y subrayen esto en el 439, que solicite o acepte. Esa es la clave. Solicita o acepte. En buen chapín, pide y extiende la mano. Directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio a título de valor, título de favor, dádiva es un regalo, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo. Entonces acá la clave es que se está refiriendo a un funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas. Pero esa persona debe, a cambio de realizar las funciones propias de su cargo, solicitar o aceptar dinero, objetos, relojes, un menú de pollo campero, que sea una pizza, un pastel. Aquí cabe todo, porque la ley establece que solicite o acepte directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario. Entonces, si tenemos un ejemplo, ustedes miran en Facebook, una mordida de ese Marvin, ahí está en Buen Chapín, una mordida, ¿va? Una mordida. Y Firulais termina detenido porque no es esa clase de mordidas, ¿va ustedes? Ahí estamos, con lo que dijo Marvin, y es lo que comprendemos, nos sirve mucho, así es. Pide y recibe. Eso es lo que tienen que entender. El cohecho se refiere a dinero, pero hay que saber cuándo es pasivo y cuándo es activo. Y es pasivo cuando el funcionario público, a cambio de realizar un acto, a cambio de acelerar el proceso, a cambio de hacerse la vista gorda, a cambio de no decir tal cosa, solicita o acepta. Ahí estamos. Entonces, ustedes van a subrayar para efectos del examen cohecho pasivo y subrayan la frase que solicite o acepte. Creo que con eso no se van a perder, porque todo se refiere a dinero, pero en el cohecho pasivo se está refiriendo al funcionario que pide y que pone la mano para recibir. ¿Dudas respecto del cohecho pasivo, compañeros, por favor? Bueno, No, vamos Lick. a leer el 400. ¿Qué manda? No, Lick, solo le decía gracias. Vaya, Gustavo, muy amable. Gracias a usted. Entonces veamos, acá de repente ustedes oyen de fondo ahí un ruidito, ¿verdad? Aquí
parte del lugar donde está y tiene una estructura así con lámina, y pues ya está lloviendo en Chimaltenango. Ustedes qué alegre, bendito Dios, está cayendo la lluvia. 442, cohecho activo, activo. Comete delito de cohecho activo cualquier persona. Aquí ya puede ser cualquiera, particular o funcionario, etcétera. Y subrayen que ofrezca o entregue. Esa es la clave, que ofrezca o entregue a un funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario, o sea que se puede apreciar en dinero u otro beneficio a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto para sí mismo, para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. Entonces, viene una persona que no sabe y le dice, mire, vengo a tramitar la devolución de mi vehículo. Ah, vaya, está bien. Pero mire, fíjese que tenemos muchos expedientes y va a hacer favor de esperar. No, hombre, no tenga pena, mire, hágame la campaña, yo aquí le doy, mire, 200 quetzales para sus aguas. Ahí está el cohecho activo, ¿verdad? Cada persona está ofreciendo y está entregando, ¿verdad? ¿A cambio de qué? A cambio de que la devolución del vehículo sea rápido, ¿verdad? Solo para citar un ejemplo. Si esta persona que ofrece o entrega tiene un receptor, que sería un funcionario público, que acepte, entonces el particular cometería cohecho activo porque está ofreciendo o entregando, y el funcionario público cometería cohecho pasivo porque los verbos son solicitar o aceptar. Entonces, sí, Alexandra, por favor. No sé si se va a escuchar porque acá está lloviendo. ¿Qué manda? No sé si se me escucha. Sí le escucho, pero un poquito como con, no sé, distorsionado, pero procure, vamos a calcular, entenderle aquí. Mejor lo voy a escribir porque acá está lloviendo. Muy bien, Alexandra, muy amable. ¿Quién más levantó la manita acá? Por favor, lance su pregunta. Licenciado, es que lo que decía la compañera es que se podría volver a explicar porque donde ella está lloviendo. Ah, gracias, Catherine, muy amable. Bueno, vuelvo a repetir. Cohecho pasivo, 439. Cohecho pasivo, 439. Sujeto activo, funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas. Muy bien. ¿Qué debe realizar esa persona? Según la ley, que solicite o acepte el presente, el menú campero, el chaumín de Lai Lai, los 200 quetzales, el six-pack de taconúas, etc. Y si pide o acepta a cambio de acelerar un proceso, de retardar o de resolver a favor de la persona que le está dando el presente, estaría cometiendo cohecho pasivo. Francisco dice cuál es la principal diferencia. Francisco Santos. Bueno, termino de explicar nuevamente el 442 y vuelvo y digo cuál es la diferencia, porque ya la repetí como 4 veces. 442, cohecho activo. Entonces acá el sujeto activo es cualquier persona que ofrezca o entregue, a cambio de que le resuelvan como quiere. Y en atención a la pregunta del compañero, dice acá, vamos a ver acá, hay una pregunta muy concreta. ¿Cuál es la principal diferencia del cohecho pasivo y activo? Podría encontrar dos, Francisco Manuel Monroy Santos, ahí estamos. El cohecho pasivo lo comete un funcionario o empleado público. Y este funcionario, para realizar su trabajo, solicita o acepta dinero. Eso sería el cohecho pasivo. El cohecho activo lo va a cometer cualquier persona. Y esa persona ofrece o entrega el dinero para que hagan algo a su favor. Esa podría ser la principal diferencia, compañero. Pero si usted quiere, para ubicarse más práctico, los verbos rectores. En el cohecho pasivo es solicitar o aceptar.
Y en el cohecho activo es ofrecer o entregar. A la orden, compañero. Ahora, vamos a ir a ver nosotros el 442 bis y el 442. Lic, perdone, en estos momentos, en estos casos también en la administración pública. Sí, también. Así es, compañero, otro compañero Francisco, todo lo que es de apellido Verdú. Si es la administración pública, sí. Estamos todavía analizando los delitos que atentan contra la administración pública. ¿Y por qué sigue siendo la administración pública? Porque lo que se está haciendo es, pensemos así, un simple caso, ¿verdad? Alguien está llevando su trámite en la ONSEC, para los que han ido a la ONSEC. Mire, ¿quién se ha desesperado en el IX? Así seamos realistas. ¿Quién ha ido a una consulta y se ha desesperado en el IX? Solo levante la mano tal vez ahí para... Todos, dice, todos. Vaya, ahí estamos. Pues les tengo una. Ojalá cambien. Pero en la ONSEC es 3 veces la paciencia del IX. Ahí estamos. Entonces viene usted y le dicen, haga la cola, pásese por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pero de repente, mira usted, eso solo es una idea, ¿verdad? No estoy diciendo que se haya visto. Usted que llegó como a las 9 de la mañana, dan las 11 y todavía no camina en la cola ahí. Pero hay una personita que llegó a las 10:30 y usted mira que va para afuera. ¿Y cómo le hizo? Pero vamos a suponer que esa persona llegó y le dijo el que da números, mire, le encargo ahí que es mi numerito y ya sabe, ¿verdad? Ese particular puede cometer cohecho activo, si ofrece o entrega. Y si el funcionario público le recibe, entonces puede cometer cohecho pasivo, por solicitar o aceptar. Ahí estamos. Como cuando usted iba al estadio y le decía, le vendo el lugar, va, para que no haga la gran cola para entrar, ¿verdad? Algo así. Cohecho activo transnacional. Marvin, por favor. Licenciado, buenas noches. Disculpe, el cohecho activo se consuma solo con intentar darle a alguien, o sea, si el funcionario público no lo recibe, aún así se consuma el delito, ¿no? No. Recordemos, por favor, que hay los grados, las fases intercrímenes, hay fase externa, perdón, estoy hablando alemán, perdón, fase externa. Y la fase externa se va a computar por grados. Y el primer grado puede ser delito consumado, si se dan todos los elementos para tipificar. Pero hay tentativa, si de repente pues se inició el delito con todos los medios pero no se consumó por causas ajenas al sujeto activo. Entonces, podría ser entonces un cohecho en grado de tentativa. Si no se consumó y se dieron todos los elementos, pero no se llegó a consumar el delito por una causa ajena a la gente, entonces podría ser un cohecho en grado de tentativa. Ahí recordemos integrar, por favor, la parte general del código. No sé si ahí me comprende, Marvin. Sí, yo creo que me había confundido por un verbo rector que era ofrecer. ¿Qué manda? Creo que me confundí por el verbo rector que era ofrecer. Sí, tiene usted razón, pero ya le capté. Desde el punto de vista del particular se puede consumar porque está ofreciendo. Pero desde el punto de vista del cohecho pasivo, podría ser que no, porque la persona no recibe, pues no hay problema, ¿verdad? Entonces, solo va a consumarse el cohecho activo desde el punto de vista del particular que ofrezca. Alfredo, por favor. Licenciado, perdón, me surgió la misma duda entonces sí se queda consumado solo con el hecho que yo ofrezca un soborno, por ejemplo, un policía. Así es, ahí se consuma. Desde el punto de vista del particular se consuma. Mire, Poli, así de buena onda, mire que hay 300 pesos. Y resulta que era la excepción, ¿va usted? Ahí se consuma desde el punto de vista del que está ofreciendo. Si el otro recibe, se estaría consumando otra clase de cohecho, ¿verdad? Que sería pasivo. Pero les tengo la mala. Si se consuman los dos, no hay denuncia, porque ¿quién va a estar diciendo? No sé si me voy a entender. Sí, perdón, ¿y si es a través de un tercero? Si fuera a través de un tercero,
es lo mismo, porque el 439 establece que solicite directa o indirectamente. Entonces, va haciendo lo mismo. Y el 442 que ofrezca o entregue a un funcionario público directa o indirectamente. Como decir, el piloto manda a su acompañante y el ayudante, el típico ejemplo de los buses, ¿va? Llega el ayudante, le dice, mire, ¿qué tal, Pole? Aquí le manda el piloto, por ejemplo, ¿verdad? Solamente que el beneficio acá lo va a recibir, por así decirlo, el piloto, porque no lo detengan, pero al que se va a terminar jalando si hay un problema, perdón por la expresión, pues el ayudante, porque al final es el que ofrezca o el que entregue el dinero. En otras palabras, puede ser directamente o a través de un tercero. Juan Francisco Verdú tiene la mano levantada, ¿eh? Sí, gracias, Lick. Fíjese que le quería comentar de un caso que se dio precisamente en un restaurante de ahí de Chimaltenango con unos funcionarios públicos, ambos, ¿verdad? Solo que unos fiscalizadores y otros administradores. Pero se dio el caso en el que el gobernante va y ofrece una cantidad X a un fiscalizador y los denunciaron. Entonces sí se consumó la entrega, pero realmente la persona que iba a entregar el dinero ya había denunciado a la persona que lo iba a recibir. Entonces ya, a pesar de que sí se entregó el dinero, prácticamente ahí solo había cohecho pasivo. Exacto. Sí. Porque la otra persona, por así decirlo, salvó su pellejo denunciando, ¿va usted? Así es, Lick. Gracias, Juan Francisco, muy amable. Y sobre todo por los términos que usó. Ahí quedamos todos claros ahí. Sí, Roberto, activó su micrófono. Sí, Lick, perdone una consulta. ¿Qué pasa cuando es entre los mismos, las mismas, o sea, es que se me olvidó ahorita la palabra, entre los mismos trabajadores del gobierno que se ofrecen? Por ejemplo, yo supe un caso de una persona que ahorita para que están las elecciones, esta persona le ofreció ciertas regalías, ciertos beneficios a otra persona que lo apoya y le dijo que si lo seguía apoyando, pues le iba a aumentar ese tipo de regalías. ¿Qué pasa en ese caso? Que es entre mismos funcionarios. Sí. Ahí podría ver si hay cohecho, ¿verdad? U otro tipo de delito, pero sí siempre va a ser un delito contra la administración pública. La persona le dijo que si le seguía apoyando le iba a aumentar las regalías. Eso exacto. Entendí. Sí, así es. Ok, entonces le dijo que si hacía, le iba. Entonces ofreció. Entonces le damos el 442. Pero si son funcionarios públicos, ya particulares, en una maquila no va a haber cohecho, pues porque son delitos contra la administración pública, ¿verdad? Ahí podría haber coacción. Pero veamos el 442 nuevamente. Comete delito de cohecho activo cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio. Ahí podría caber lo que usted decía, regalías u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto para sí mismo o para otra persona, para que realice en este caso el apoyo. Entonces sí podría haber el cohecho activo porque está ofreciendo cualquier otro beneficio a cambio de, siempre y cuando se le haga el ofrecimiento a un funcionario público. Gracias, Lick. Estamos muy bien, Roberto, ahí estamos. Muy bien. Aquí la clave es, aunque yo parezca disco rayado, pero yo creo que sí vale la pena, ¿eh? Cohecho pasivo, funcionario o empleado público que solicite o acepte. Ahí estamos. Cohecho activo, cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario público. Ahí están los verbos rectores. 442 bis, cohecho activo transnacional,
comete delito de cohecho activo transnacional cualquier persona que ofrezca o entregue, pero a un funcionario o empleado público de otro estado u organización internacional, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto para sí mismo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. Les voy a poner el ejemplo. Ya se son una idea. Vamos a pensar que algún desubicado llegue y al funcionario norteamericano, la embajada norteamericana, le ofrezca dinero a cambio que le den la visa. Pues ahí está el ejemplo, el típico ejemplo del cohecho activo transnacional. Un soborno que se ofrezca a alguien de la embajada. Cabal, mira Alfredo, ahí estamos en sintonía. Ahí estamos Alfredo, ahí estamos. Entonces, viene y tiene su visa, ¿verdad? Y cuando está ahí frente al gringo y le dice, hey, mister, le dice, $1,000, $1,000. Y eso va a ser lo último que va a decir, ¿verdad? Está ofreciendo dinero a un funcionario público de otro estado. Por eso los verbos son claves. Siempre sigue siendo ofrecer o entregar, pero acá es a un empleado público de otro estado o una organización. La Cruz Roja, por ejemplo, la ONU, la OEA. Ahí estamos. Eso es fácil de entender. Y el cohecho pasivo transnacional 442-4 comete delito de cohecho pasivo transnacional el funcionario o empleado público de otro estado u organización internacional que solicite o acepte, ¿verdad? Entonces, ya no es un empleado público guatemalteco, sino que es de otro estado que pida dinero o acepte, ¿verdad? A cambio de la misma historia, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o cualquier otro concepto para sí mismo o para otra persona, para realizar u ordenar u omitir un acto propio de su cargo. Resumo, cohecho pasivo 439, funcionario o empleado público que solicita o entregue, o acepte, perdón, que solicite o acepte. Repito, 439, cohecho pasivo, se refiere al funcionario público o empleado público que solicite o acepte. 442, cohecho activo, se refiere a cualquier persona que ofrezca o entregue dinero u otro bien a un funcionario público. 442 bis, cohecho activo transnacional, entonces cualquier persona que ofrezca o entregue dinero, pero es a un funcionario público de otro estado. 442 cuater, cohecho pasivo transnacional, es un funcionario o empleado público de otro estado que solicite o acepte dinero a cambio de realizar algo. ¿Dudas, compañeros? Bueno, sí, Wilson, por favor. Lick, perdone, entonces en el pasivo sería solo con el hecho de solicitarlo, también caería en el cohecho pasivo. Exacto, tiene usted razón, solo con pedir, ¿va? Solo con pedir, ahí estamos. Con el hecho de pedir, ya se está, porque hay dos verbos, solicitar o aceptar, ¿verdad? Entonces, en el pasivo también con el hecho de pedir, así como en el activo con el hecho de ofrecer. Muy bien, Lick, gracias. Gracias. Bueno, compañeros, leyes en mano, folletos, vamos a darle lectura al examen. Por ahí quiero comentarles algo. Yo entiendo que tal vez alguna personita pues tenga ahí alguna inconformidad con la. Quiero comentarles que el día del examen, por ahí pues recibí un mensaje donde alguien decía que si podríamos determinar si la violencia intrafamiliar era delito o no, porque en un chat estaban debatiendo, unos decían que sí, otros que no. ¿Qué idea me da eso? ¿Qué idea? Como que se estuviera, no sé, consultando en el grupo antes de contestar o respondiendo en grupo, ¿verdad? Entonces, vamos. Siendo las 18:43 del día de hoy, habiendo dado ya bastante tiempo de espera, voy a responder el examen. Entonces, vamos, por favor. La primera pregunta decía, el objeto de tipificar este delito en el Código Penal es proteger a la libre empresa. ¿A qué ilícito penal nos referimos? Y habían varias opciones. Otras formas de monopolio, especulación, desprestigio comercial, ninguna de las anteriores.
Entonces, quisiera preguntarle en este caso a el compañero Gustavo, vamos a ver, Gómez Ávila, creo que es Gustavo Adolfo Gómez Ávila, si no estoy mal. ¿Qué contestó, compañero, usted en este caso? Disculpe, Lick, no lo escuché. Está en el sanitario, ahorita salí. Muy bien. Estamos ya respondiendo el examen y pues la idea es que todos quedemos sin dudas. Primer pregunta dice, el objeto de tipificar este delito en el Código Penal es proteger a la libre empresa. ¿A qué ilícito penal nos referimos? Opciones, otras formas de monopolio, especulación, desprestigio comercial, ninguna de las anteriores. ¿Usted recuerda qué contestó, compañero? ¿O alguien que quiera colaborar con él? Si se recuerda, Alicia Ceballos, ¿qué contestó? Yo no me acuerdo, Lick, disculpe. Licenciado, yo contesté ninguna de las anteriores. Correcto, la respuesta correcta es ninguna de las anteriores. ¿Por qué razón? Porque si hubiese estado como opción el monopolio, esa hubieran escogido, porque en la primera hoja del folleto, en el apartado del monopolio, en el folleto establece, es una de las conductas que más perjuicio causan a la economía nacional, porque desestabiliza las relaciones de producción por medio de actos ilícitos, en beneficio económico de una persona individual o jurídica. El objeto de esta figura delictiva es la protección de la libre empresa. Entonces, como no estaba como una opción solamente monopolio, lo que debían contestar era ninguna de las anteriores. No sé si me doy a entender. Así, sí, con confianza, ustedes digan ahí. Sí, licenciado. Muy bien, ahí estamos. Vamos bien. Yo les quiero decir algo. Tal vez ustedes me oyen que mi voz se elevó, pero porque yo acá en el garage de la casa donde estoy, pues hay un tipo de estructura que tiene una lámina y por eso estoy elevando la voz, no es por otra cosa, ¿ve? Aclaro, no voy a decir el licto bravo estaba contestando el examen. Son bromas. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes ilícitos penales se refiere a propalar datos distintos a la realidad económica financiera del sujeto pasivo? Las opciones estaban especulación, competencia desleal, pánico financiado, ninguna de las anteriores. ¿Algún voluntario? Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores, ¿correcto, Sonia? Porque si hubiese yo escrito pánico financiero, esa hubiera sido la respuesta correcta. Pero acá no era error de mecanográfico, era una forma de verificar la lectura, porque está muy bien sabido, con el debido respeto, que a veces con el folleto en la mano tratamos de contestar y por hacer una lectura muy rápida nos confundimos. Entonces la respuesta correcta era ninguna de las anteriores, porque si ustedes ven por acá en lo que respecta al pánico financiero, el pánico financiero sí se refiere a dispersar noticias falsas. Propalar es propagar, ¿verdad? Entonces, como no estaba pánico financiero como una opción, lo que debían responder era ninguna de las anteriores. Comentarios, por ejemplo, quisiera escuchar, vamos a ver acá al compañero Wilson Gómez. Karen, por favor, el tiempo suyo. Licenciado, disculpe, está diciendo usted que no estaba con opción pánico financiado, sí. Sí. Tiene razón. Ahorita Perdón, acabo de leer sí. mi respuesta. No, Gracias, Lick. Bueno, y se recuerdan que no es que yo me quiera dar aires de pureza, pero les dije, lean bien, por favor, los términos. Si no son los que están como la respuesta correcta, definitivamente no es una opción. Entonces, por ahí vamos. ¿Estamos de acuerdo ahí, Karen, que no aparecía pánico financiero? Sí, Lick, leí mal. No tenga pena, Karen, a todos nos pasa. Siguiente pregunta. Se refiere a la publicación realizada por la autoridad correspondiente en el que se establecen las especies, cantidades y sexos de la fauna que se permite cazar en determinada fecha. Opciones: calendario cigenético, repito, calendario cigenético, calendario anual, calendario de caza, ninguna de las anteriores. ¿Un voluntario que quiera compartir su respuesta?
Calendario. Es calendario sí Ninguna de las genético. anteriores. Ninguna de las anteriores, licenciado. Ninguna de las anteriores. Porque la palabra Ajá. correcta es cinegético. Correcto, Juan Francisco, 100 puntos. Si hubiese estado la opción cinegético, esa hubiera sido la correcta. Pero acá, más que nosotros nos sepamos que ahí se pueden cazar venados de cola blanca, etcétera, lo que quería era verificar que sí habían leído. Entonces, la opción no es calendario cinegético, sino que la respuesta era ninguna de las anteriores. Ubiquemos en qué página del folleto estaba la opción correcta que era cinegético, por favor. No se van a enojar conmigo, yo solo pretendo, ahora comprendo, dice Damaris. No es de mala fe, es un examen tan sencillo que no lo quise complicar, pero miren, ya veo que ahí está. Página 9 del folleto, por favor, lo vamos a leer. Cinegético, segundo párrafo de lo que respecta al 347, cinegético. Y el examen estaba genético, descartado eso. Cinegético, cuadro elaborado por la autoridad respectiva, contiene especies de fauna autorizadas para cazar, las cantidades autorizadas, los sexos permitidos, las fechas. Entonces ya sabemos que la opción era ninguna de las anteriores. Siguiente pregunta. ¿Se sanciona con pena de multa cuando la conducta delictiva descrita en el artículo 347A del Código Penal se realiza por negligencia? Vamos al 347A del Código. Todos tenemos código ahí. Vamos a ver. Sí. ¿Quiénes contestaron que esto es verdadero? Cuando se realiza por negligencia se sanciona con multa. ¿Quiénes contestaron verdadero? ¿Quién se recuerda? Yo, licenciado. Yo, licenciado. Muy bien, Sonia, culposo Mari, y así doloso. es. Muy bien. Segundo párrafo del 347A. Si la contaminación se produce en forma culposa, ahí está la negligencia, se impondrá multa. Porque recuerden ustedes que los elementos de la culpa son la imprudencia, la negligencia y la impericia. Entonces la respuesta era verdadera. Vamos con la siguiente. La insolvencia económica es lo que se debe tomar en cuenta para tipificar el delito de alzamiento de bienes. ¿Será que para el alzamiento de bienes lo que debemos tomar en cuenta es que no tenga piso para pagar u otra opción? ¿Opiniones, por favor? ¿Qué opina Catherine Ramos? Compañeros, vamos, por favor. Estamos resolviendo la petición de ustedes. ¿Cuál es la pregunta, Lick? Disculpe la molestia. No tenga pena, Gustavo. La pregunta del examen es, ¿la insolvencia económica es lo que se debe tomar en cuenta para tipificar el delito de alzamiento de bienes? Licenciado, Marcos, esto por es favor. falso. Perdón, Pili. Yo creo que es falso, licenciado. ¿Usted cree que es falso? Fíjese Dice que yo Catherine. coloqué que era falso Sí, porque escuchamos leí a el Marcos. artículo 352. Ajá. Continúe, Pili, por favor. Fíjese que yo leí el artículo 352 y, bueno, yo por eso puse falso, porque dice la simulación es lo que cuenta en el alzamiento, no la insolvencia. Entonces yo por eso coloqué Muy falso, bien, pero no Pili. sé si... Pili González, muy bien. Maco, por favor. Yo coloqué falso porque el tema del alzamiento básicamente está relacionado a la persona que quiere ocultar sus bienes, pero no precisamente es por temas de insolvencia. Ahí estamos. Muy bien, los tres tienen razón. La opción correcta era la que decía falso, porque en el folleto página 12, la simulación es lo que cuenta en el alzamiento, no la insolvencia. Entonces, solo es simular. Por eso es alzar, poner un nombre, un bien a nombre de otra persona. Muy bien. Siguiente pregunta. Según lo explicado en clase, las sociedades mercantiles se deben constituir en acta notarial, la cual debe ser inscrita en el registro mercantil. ¿Eso es verdadero o es falso? Es falso porque es en escritura pública. Muy bien, así es. Es falso porque la sociedad se constituye en escritura pública.
Solo vamos a encontrarlo acá en el folleto, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver, para que no van a decir, saber de dónde se sacó esas preguntas. Sonia, si usted me apoya para ver en qué página está. Vamos a ver acá. Es quiebra de sociedad regularmente. ¿Cuál es la pregunta que leyó? Según lo explicado en clase, las sociedades mercantiles se deben constituir en acta notarial, la cual se debe ser inscrita en el registro mercantil. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a ver acá. Quiebra contable. Aquí tiene que haber una opción para... Sí, página 13. Las sociedades mercantiles se constituyen a través de escritura pública, la cual debe ser inscrita en el registro mercantil. La respuesta, entonces, era marcarlo falso, ¿verdad? Porque no va en acta notarial, sino que va en escritura. Dicho sea de paso, les adelanto que por eso el contrato de sociedad es un contrato solemne, porque debe constar en escritura pública. Siguiente pregunta. El sujeto activo del delito regulado en el 354 del Código Penal es específico, porque solo puede serlo un comerciante. ¿Qué opinan ustedes ahí? Escucho opiniones. Vuelvo a repetir. El sujeto activo, pero ahorita Sonia, el sujeto activo del delito regulado en el artículo 354 del Código Penal es específico, porque solo puede serlo un comerciante. Ahora sí, Sonia. Falso, licenciado, porque en su Falso, mismo licenciado. epígrafe dice concursado, no comerciante. Ahí estamos, me quedo con la respuesta de las dos compañeras. En efecto, debían seleccionar la opción de falso, porque el epígrafe mismo sugiere la respuesta. Concursado, no comerciante. El concursado no comerciante establece el código cuya insolvencia fuera el resultado. Entonces, era falsa. Siguiente pregunta. Ilícito que se realiza al inducir error a la administración tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria. Opciones: defraudación aduanera, casos especiales de defraudación aduanera, las dos anteriores, ninguna de las anteriores. ¿Algún voluntario? Yo creo que ninguna de las anteriores, licenciado. Correcto, y esa es la respuesta correcta. ¿Por qué razón? Porque oigan la pregunta. Ilícito que se realiza al inducir a error a la administración tributaria en la determinación o en el pago de la obligación tributaria. Si hubiese estado ahí defraudación tributaria, esa hubiese sido la opción correcta. Pero como solo estaban como opciones defraudación aduanera, no. Casos especiales de defraudación aduanera, tampoco. Las dos anteriores, menos. Entonces la opción adecuada era ninguna de las anteriores. Porque la pregunta, o sea, lo que estoy narrando, corresponde al delito de defraudación tributaria. No sé si me doy a entender, Sonia, Catherine, compañero Juan Francisco, yo miro que ya se me quedaron calladitos ahí algunos. Bien, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado. Muy bien. Vamos pues, vamos. Como dijo Arjona, yo quiero tener mi conciencia tranquila. Son bromas, no se preocupen, ninguno se va a quedar, siempre y cuando le pongan nitro al examen final. Este delito se consuma al momento de no entregarle a la administración tributaria los impuestos que oportunamente le fueron retenidos al contribuyente. Y ese sí estaba fácil. Opciones: apropiación y retención indebida, retención indebida de tributos, apropiación indebida de tributos, ninguna de las anteriores. Vamos a redimir el tiempo. La respuesta correcta era apropiación indebida de tributos. Porque así está el nombre del delito, así es. Artículo 358C, apropiación indebida de tributos. ¿Por qué no era apropiación y retención indebida? Porque eso opera para cualquier bien. Usted lleva con el sastre su tacuchi para que lo arreglen, pasan 3 meses, no se lo devuelve, y de repente se entera que lo vendió. Ahí hay una apropiación y retención indebida. Retención indebida de tributos, no hay ningún delito con ese nombre. Apropiación indebida de tributos, ahí estamos, 358C, esa era la opción correcta. Ninguna de las anteriores descartadas. ¿Quién marcó esta opción que acabo de leer? Apropiación indebida de tributos.
Yolik. Muy bien, Juan Francisco. Siguiente pregunta. ¿Qué delito se debe tipificar en contra de la persona que para realizar importaciones utilice facturas falsas? Vamos, pues. Opciones. Otras formas de monopolio, competencia desleal, delito cambiario. Vamos ahí con las opciones. ¿Algún voluntario? Delito cambiario, Lic. Delito cambiario, Lic. Correcto, la opción es delito cambiario. Solo ubiquémoslo en el código para que podamos estar nosotros ahí sabidos cuál era el numeral, porque hay compañeros que están anotando, ¿verdad? Entonces, delito cambiario está en el artículo 342A. Y nos vamos al numeral 3, quien para efectuar importaciones o exportaciones hiciere o usare factura u otro documento falso. ¿Qué delito se debe tipificar en contra de la persona que para realizar importaciones utilice facturas falsas? Delito cambiario. 342A, el numeral 3. Vamos ahí. Está. No sé cómo van ustedes viendo ahí sus apuntes. Constituye otras formas de monopolio. Oigan, la venta de bienes a precio-costo. Constituye otras formas de monopolio la venta de bienes a precio-costo. Habían dos opciones, verdadero o falso. Falso, Pero Lic. falso, licenciado, porque tienen que ser vendidas Falso. debajo del precio Sí, de costo. porque si fuera por debajo del precio-costo, ahí sí hay otras formas de monopolio. Y tal vez algunos se confundieron. ¿Por qué? Porque quizá lo leyeron con el 341, inciso cuarto. La venta de bienes de cualquier naturaleza por debajo del precio-costo. Entonces, que si es otra forma de monopolio la venta de bienes a precio-costo, falso. Siguiente pregunta. Este delito requiere la existencia de una resolución judicial, por medio de la cual se declare en quiebra a un comerciante y que se determine que éste realizó ardido engaño para lograr esa resolución. Quiebra culpable, concursado no comerciante, quiebra fraudulenta, ninguna de las anteriores. La opción es quiebra fraudulenta. Muy bien. Gracias, Sonia. Quiebra fraudulenta. ¿Quiebra culpable? No, porque yo hasta les puse el ejemplo, la persona que tiene muchos años con un negocio y se pone a vender otro producto, pero en la mañana desayuna, creo que es en la estancia, almuerza o desayuna al escalón y almuerza en la estancia y cena en tal lugar y dilapida su fortuna. Eso es quiebra culpable. ¿Concursado no comerciante? No, porque, pues obviamente, si no es comerciante, no incluye en esto. Quiebra fraudulenta, sí, porque a través de engañar a la autoridad, logra que mediante una resolución lo declaren en quiebra. Vamos ahí. Para tipificar el delito regulado en el artículo 344 del Código Penal, no es necesario que se ponga en peligro la riqueza pecuaria o agrícola del país. Basta con que se propague una enfermedad en animales o plantas. Las opciones eran verdadero o falso. Veamos 344. Y esto lo vieron ustedes en su folletito acá. 344. Vamos a ver. No basta que la acción o omisión del sujeto activo ocasione la difusión de las enfermedades que se mencionan. Se requiere que con tal difusión se ponga en peligro la economía del país. O sea que el 344 requiere que se ponga en peligro la economía del país. Y en la pregunta del examen decía, para tipificar el delito regulado en el 344 del Código Penal, no es necesario que se ponga en peligro la riqueza agropecuaria o agrícola del país. Eso era falso, porque es necesario que se ponga en peligro la economía del país. ¿Sí comprendemos esta pregunta, compañeros? ¿Y la respuesta? Sí, licenciado. Muy bien, Sí, ahí licenciado. estamos. Gracias, Catherine, Sonia, Juan Francisco. La condena de una persona por el delito de lavado de dinero. Aquí nos vamos ya a las leyes especiales, ¿verdad? Como que estuviera en audiencia, me siento yo aquí con todas las leyes. Ley contra lavado de dinero u otros activos. Vayamos a ver nuestra ley, por favor, porque aquí todos estamos aprendiendo. Aquí está. Ley contra lavado de dinero u otros activos. Entonces, ubiquémonos, por favor, vamos a un artículo.
en la autonomía del delito. La pregunta establece, la condena de una persona por el delito de lavado de dinero u otros activos debe darse al declararlo culpable de la acción delictiva que le produjo esa ganancia ilícita. ¿Verdadero o falso? ¿Quiénes contestaron verdadero? Así con toda la sinceridad. ¿O quiénes Yo, contestaron licenciado. falso? Yo, licenciado. Yo también. Ustedes contestaron verdadero. ¿Usted, Juan Francisco? Contesté verdadero, Lick. Verdadero. Bye. Veamos el artículo 2 bis de la ley. 2 bis de la ley contra lavado de dinero u otros activos. Autonomía del delito. El delito del lavado de dinero u otros activos es autónomo y para su enjuiciamiento no se requiere procesamiento, sentencia ni condena relativos al delito del cual proviene o se originan los bienes, dinero u otros activos. Entonces la respuesta era falsa, porque la pregunta decía, la condena de una persona por el delito de lavado de dinero u otros activos debe darse al declararlo culpable de la acción delictiva que le produjo esa ganancia ilícita. Falso, porque el delito es autónomo. Según la ley, no se requiere un procesamiento previo, ni condena, ni sentencia. Bueno, siguiente, vamos. Por ahí creo yo que va a ser más cuestión de lectura, ¿verdad? Para los exámenes. Vamos a ver acá. La Superintendencia de Bancos es la encargada de darle cumplimiento al decreto 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala. ¿Verdadero o falso? Primero veamos cuál es ese decreto. Entonces nosotros nos vamos y vemos que la ley contra lavado de dinero u otros activos es el decreto 67-2001. Entonces, ¿será que la Superintendencia de Bancos es la que debe darle cumplimiento a esta ley o será otra entidad? ¿Qué opinan ustedes? Sonia. Licenciado, la ley indica que Isabel. la superintendencia tiene una intendencia, perdón, sí, específica para eso, pero es parte de la superintendencia. Ahí sí divagué un poco. Yo recuerdo haber puesto sí porque pertenecía a la superintendencia. Bueno, pues leamos el 32, pero yo valoro lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Porque al final aquí todos estamos aprendiendo. Artículo 32 de la ley contra el lavado de dinero u otros activos. Creación. Se crea dentro de la Superintendencia de Bancos la Intendencia de Verificación Especial, que podrá denominarse solo como Intendencia o con las siglas IBE, que será la encargada de velar por el objeto y cumplimiento de esta ley. Entonces, la respuesta era falsa, porque la encargada es la Intendencia de Verificación Especial y no la Superintendencia de Bancos. ¿No, Sonia, si quedamos claros ahí? Sí, era lo que yo le comentaba al licenciado, como pertenecía, yo interpreté, bueno, verdadero, pertenece a la entidad, pero bueno, sí, es independiente, me imagino. Es independiente. Bueno, entonces, vamos a ver acá. Sigamos leyendo. Toda persona que de Guatemala traslade hacia otro país la suma de $10,000 en efectivo o su equivalente en moneda nacional, debe reportarlo en el formulario diseñado por la IBE. ¿Será que es 10,000 o superior a 10,000? Vamos a ver la ley. Porque de eso depende si es verdadero o es falso lo que acabamos de leer. Yo lo coloqué como verdadero, licenciado. ¿Qué manda? Lo coloqué como verdadero. Lick es superior a 10,000. Sí, es que por ahí vamos a ir viendo. Gracias, compañeros. Ubiquemos el artículo 25. Vamos, Karen Jennifer. Vamos, compañeros. Todo es posible. Aquí no hay nada perdido. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que transporte del o hacia el exterior de la República por sí misma o por interpósita persona, dinero en efectivo o en documentos, por una suma mayor a $10,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, deberá reportarlo en el puerto de salida o de entrada. Y la pregunta decía,
que toda persona que de Guatemala traslada hacia otro país la suma de $10,000 en efectivo debe reportarlo en la IBE. Eso era falso, porque según la ley debe ser un monto superior a los $10,000. Entonces la opción era marcar falso. Nos vamos a la ley contra la defraudación y el contrabando aduaneros. Ya por ahí les tengo yo una propuesta. Ley contra la defraudación y el contrabando aduaneros. Hay una pregunta que establece, para tipificar el delito de contrabando aduanero, se requiere que el valor de las mercancías involucradas en el ilícito tengan un monto de 3,000 pesos centroamericanos. ¿Será que con que sean Falso. 3,000 o superior? ¿Qué manda Juan Francisco? Falso, debe ser superior. Sí, debe ser superior, es falso. Está en el artículo 6 y todavía mencionamos que esa ley debían verificar que estuviese reformada. La defraudación y el contrabando aduaneros constituirán delito cuando de la valoración que realice la autoridad aduanera se determine que el valor en aduana de las mercancías involucradas en el acto tenga monto superior al equivalente a 3,000 pesos centroamericanos. Entonces, como acá decía que las mercaderías involucradas tengan un monto de 3,000, eso es falso, porque según la ley debe ser un monto superior a 3,000 pesos centroamericanos. Y tiene lógica, ¿por qué razón? Porque si no supera esa cantidad, no constituye delito. Y en ese sentido va la siguiente pregunta, que está en el párrafo subsiguiente del artículo 6. Los juzgados de paz en materia penal son los competentes para resolver las infracciones tributarias que no sean constitutivas de defraudación o contrabando aduaneros. Veamos, decía verdadero o falso, pero le damos parte inicial del segundo párrafo del artículo 6. De no superar el monto a que se refiere el párrafo anterior, constituirán infracción tributaria. Por eso es importante saber hasta qué monto constituye delito o a partir de qué monto. Porque según la ley, si no supera ese monto, es infracción tributaria y la misma se resolverá administrativamente en la forma que al efecto establezca el directorio de la SAT. Entonces, ¿un juzgado de paz resuelve las infracciones tributarias? ¿Verdadero o falso? Falso. Porque es la SAT la que tiene que decir de qué forma se va a resolver. Eso siempre en el artículo 25 de la ley contra el lavado No, de dinero. estamos en el artículo 6 de la ley contra la defraudación y el contrabando aduaneros. Ok, gracias. Ley contra la defraudación y contrabando aduaneros. Aquí hay una preguntita. Vamos a ver, pues. A su oficina acude una persona de sexo masculino, o sea, un hombre, solicitándole que le dé acompañamiento dentro de un proceso en el que dicha persona aparece como sindicado del delito de violencia contra la mujer. Un colega suyo le aconseja que usted solicite la aplicación de un criterio de oportunidad a favor de su cliente, por tratarse de un delito de acción privada. ¿Esto es factible? Y vienen las preguntas. Sí, por tratarse de una medida desjudicializadora. No, porque los jueces no autorizan criterios de oportunidad. No, por ser un delito de acción pública y existir prohibición legal. Ninguna de las anteriores. Escucho opiniones, vamos a ver acá. Esto lo hablamos y va en la parte final del folleto. Eso va en la parte final del folleto, la última hoja. Les mencioné el protocolo de la ley contra el femicidio. Y entonces quisiera escuchar algunos. Ahí más que todo para aprender. ¿Algunas opiniones, por favor? Licenciado, ¿podría volver a repetir la pregunta? Claro. A su oficina acude una persona de sexo masculino solicitándole que le dé acompañamiento dentro de un proceso en el que dicha persona aparece como sindicado del delito de violencia contra la mujer. Un colega suyo le aconseja que usted solicite la aplicación de un criterio de oportunidad a favor de su cliente, por tratarse de un delito de acción privada. ¿Esto es factible? Esa era la pregunta. La penúltima, dice Marvin Estuardo, no, por ser un delito de acción pública y existir prohibición legal. ¿Cuántos están de acuerdo con la opción de Marvin? Sí, licenciado, estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Sonia? También. Era para Muy bien, apoyar Juan que Francisco. sí era esa. Muy bien, sí. En efecto, el delito de violencia contra la mujer no es un delito de acción privada. Solo desde ahí se caía
se notaba la falacia, ¿verdad? Entonces, la opción correcta o la respuesta que se necesita marcar es no por ser de acción pública y existir prohibición legal. Eso es, porque leíamos en la ley que son delitos de acción pública. Y hasta recuerdo que hicieron la pregunta. Quiere decir que aunque la señora ya no continúe llegando al MP o al juzgado, continúa el MP investigando, sí, así tiene que ser. Entonces la respuesta era no por ser un delito de acción pública y existir prohibición legal. En el ámbito privado al que alude la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ¿se refiere a que los delitos regulados en esta ley se cometan en un espacio cerrado? ¿Eso será verdadero o falso? Falso. Falso. Es falso porque según la ley, el ámbito privado, yo les dije, no se refiere al lugar donde se está cometiendo, sino en qué magnitud o en qué tipo de relaciones se da el hecho. Si son relaciones familiares, si son relaciones de convivencia o conyugales, o de confianza. Hasta les dije, de repente hay alguien al que le dejan las llaves de la casa, pero ese un día se pasa de lanza, dijera el mexicano, y termina cometiendo el delito. Entonces, el ámbito privado no es que golpeen así en secreto que nadie se dé cuenta, sino que es la relación familiar en donde ocurran los hechos. Por eso la opción es falsa. ¿Tienen alguna duda respecto del ámbito? Porque yo recuerdo que preguntábamos y me decían que no habían dudas. Entonces yo sí me preocupé un poquito ahí al ver, pero vamos a platicar. La destrucción del DPI de una mujer casada por parte de su esposo constituye el delito de violencia económica, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Sí, sí. Verdadero. Aquí levantaron las manos, hermanos. Sí, en efecto es verdadero. Y nos vamos a ver la ley contra el femicidio, artículo 8, numeral 3, si no mal recuerdo. Ya con todo lo que tengo que ver, 8. Vamos a ver acá, compañeros. Esta ley no es la que habla sola. Artículo 8, literal C. Destruya u oculte documentos justificativos de dominio o de identificación personal. Ahí está el numeral que encaja, destruir el DPI del artículo 8, es violencia económica verdadera. El delito, y aquí creo que muchos pues titubearon, el delito de violencia intrafamiliar abarca todas las violaciones de los derechos humanos que ocurran con motivo de acciones u omisiones que causen daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, a cualquier persona integrante del grupo familiar. Empecemos preguntando, ¿la violencia intrafamiliar es delito? No, licenciado. No dice Catherine. ¿Quién más? No dice Alex. ¿Quién más? No dice mi estimado Juan Francisco Verdugo Flores. En efecto, la violencia intrafamiliar no es delito. Entonces, desde ahí nosotros notábamos que la opción a responder era la de falsa. ¿Por qué razón? Porque en la primera línea de la pregunta ya denotaba la respuesta. ¿El delito de violencia intrafamiliar? No, no existe delito de violencia intrafamiliar. Entonces, esto era falso. Y la última, esa estaba facilita. Plazo máximo por el que se pueden otorgar medidas de seguridad por violencia intrafamiliar. Pues eso está en el artículo de la ley, ¿verdad? Mínimo 1 mes y máximo 6 meses. Entonces, el plazo máximo era de 6 meses. 6 meses. Bueno. 6 meses. Muy bien, compañeros. Comentarios, por favor, porque el objetivo de haber visto su examen es que nosotros pues determinemos qué está pasando. Entonces, yo sí quiero escuchar a algunas personitas, por favor. Vamos a tomar tal vez una estrategia para efectos de que no me gustaría que personas que se estén uniendo a la clase al final, por algo así, se terminen quedando. Yo no soy de esa idea. No leí bien, dice Karen Jennifer. Muy bien, Karen, tómelo por el lado amable, Karen. ¿Cómo estamos con la zona, Karen? Vamos a ver. Está Alfredo, Gustavo, Alejandro Hurtarte y Pili. Muy bien. Alfredo, por favor. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Pues primero que nada, agradecerle por tomarse el tiempo de podernos resolver el examen.
Al menos en lo personal, yo como le expresé en el chat, no, mi intención no era decir de que nos había calificado mal, pero pues poder verificar yo no, que eso no que yo fallé para no volver a cometer el mismo error en la evaluación final, porque reconozco que los errores fueron cometidos de mi parte por no leer bien o tomarme el tiempo de tal vez como evaluar un poquito más la ley, los que venían incluidos en el examen. Y eso nada más, licenciado. Gracias. A la orden, Alfredo. Ya vamos a emitir un comentario. Muy bien, vamos acá. Gustavo, por favor. Sí, licenciado, muy buena noche. Pues yo realmente también, solo para comentarle que yo con mi nota estoy satisfecho y un poco decepcionado conmigo mismo, más que todo por no haber leído bien o interpretado bien las preguntas de la primera serie, se podría decir. Yo no quería revisión de examen, le soy sincero porque sí estoy consciente de la nota que saqué, pero sí agradeciéndole el favor que nos hizo en ese sentido. Solamente. Muy bien, Gustavo, gracias. estoy para servirle. Muy bien. Alejandra. Buenas noches, licenciado. Igualmente para agradecerle que Buenas se haya noches. tomado la molestia de venir y enseñarnos el examen y todo. Y con una pregunta nada más, ¿qué valor tenía cada pregunta, perdone? Ah, bueno, aquí estaba ahí la opción de respuesta. Estaba, por ejemplo, pues estaban entre 2 puntos, por ejemplo, la 1, 2, la segunda 2, la tercera 1, 1. Siempre tenía ahí la opción, ¿verdad? Entonces, un punto. Les voy a, por ejemplo, vamos a ver. 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 puntos, 2 puntos, 2, 1 punto, 2, 2, 2 puntos, 1 punto, aquí 1 punto, 2 puntos, 1 punto, 2 puntos, 1 punto. Lo máximo que tenían era 2 puntos. Entendido, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, Alejandra, para servirle. Billy, por favor. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Pues le comento, yo me fui de espaldas cuando vi la nota, pero ahorita que hicimos ya la lectura y fui revisando, creo que eso nos enseña y nos da una lección de que tengamos que poner mucha más atención al detalle. A veces por el tiempo y por la situación de salir rápido del examen, pues nos presionamos a nosotros mismos. Pero creo que esto ha sido una lección para todos, de no es el tiempo, sino que hacerlo más detallado, ¿verdad? Revisar varias veces lo que se nos está cuestionando para responder correctamente. Y pues siempre agradecerle pues su apoyo y sus enseñanzas. Como le dije la vez pasada, yo penal decía antes no, pero pues gracias a Dios aprendiendo cada día más y pues interesándome más por la materia. Muchas gracias. Para servirle, Pili. Leslie, Zuleima. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches. Pues yo, igual que todos los compañeros, Lick, muchas gracias por habernos respondido el examen. Y pues a mí lo que me pasó es de que, como yo miraba los nombres parecidos, dije tal vez el Lick se confundió, entonces le voy a dar ahí. Y que si no, sino que tenía que leer bien. Entonces, solo eso, Lick. Para la próxima ya sé que no es que usted se confundió. No, ahí estamos. Yo creo que ya esta etapa se superó, ¿verdad? Aquí hay más mensajes, pero bueno, al final pues yo también aprendo y hoy ustedes me han dado una lección de empatía y humildad. Excelente, les felicito. Quiero comentarles lo siguiente. En verdad, compañeros, no es de mala fe, no es para que, como dicen algunos, ¡ay, sí! No. Fíjense que si uno en una audiencia argumenta de forma errónea, indica un delito que no existe, entonces va a haber complicación. ¿Qué vamos a hacer? Yo quisiera que alguno de repente tuviera la confianza de decir, fíjese, Lee, que pues yo estoy viendo la situación complicada porque primero quisiera escuchar si todos pues llegaron a zona mínima. Quisiera, de los que están acá, ¿todos llegaron a zona mínima? ¿O hay alguno que no haya llegado a zona mínima? Sí, licenciado. Sí, muy bien, ahí está. Raspado, pero sí llegamos. Muy bien, entonces voy a decir un refrán que dicen en San Marcos,
Y con el permiso de ustedes, no te arrugues, cuero viejo, que te quiero para tambor. Aquí no ha pasado nada. Raspado dice, no, pero estamos bien. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a poner las pilas para el examen final. En el examen final ya no vienen preguntas como esta. Yo creo que ustedes ya comprendieron que hay que leer bien un caso, que hay que leer los elementos para poder emitir una opinión. Entonces, para mí, yo no llegué, dice Axel Josué Gómez Ávila. Vamos a ver. Gómez, ¿quién no llegó a zona mínima? Alguien me escribió que no llegó, dice. José Leonardo dice que no sabe cuál es su nota, pero si está en el chat, está en el grupo de WhatsApp, está el resultado de las notas. Axel Josué, ¿cómo estamos ahí? Estoy con 28. 28. Vaya. Vamos a hacer algo. Obviamente no nos queremos quedar, ¿va, Axel Josué? Y lo estoy haciendo público porque mi intención pues no es afectar a nadie. Entonces, muy bien. Para el próximo, a la brevedad posible, usted me consigue, por favor, un memorial de oposición a medidas de seguridad por violencia contra la mujer. Y si usted de aquí al lunes, que es nuestra clase, me lo remite, entonces vamos a llegar a zona mínima. Repito, memorial de oposición a medidas de seguridad por violencia contra la mujer. Eso es fácil. Usted va a una oficina, le dan la copia y eso es para ponerlo Alejandra Hurtarte. Misma situación, Alejandra, pero que no sea el memorial del compañero. Memorial de oposición a medidas de seguridad por violencia contra la mujer. Werner, por favor, tome la palabra. Licenciado, muy buenas noches. Compañeros, buenas noches. También agradecerle por la oportunidad de resolver el examen. Como usted hace un momento mencionó un dicho, ¿verdad? Yo me voy a atrever a mencionar otro. Dice que el que no mama no come, el que no chilla no come. Ese mero. Yo recuerdo que usted nos dio la posibilidad de hacer una especie de votación antes de este segundo parcial para los que querían, digamos, que el examen tuviera la ponderación completa y otros que votamos que fuimos poquitos que queríamos un trabajo, ¿verdad? ¿Qué posibilidad hay para los que al menos tenemos un poquito la zona ahí baja de realizar alguna tarea que usted nos ponga para por lo menos mejorar un poquito esa zona, licenciado? Esa es mi consulta, gracias. ¿Llegó a zona mínima, Werner? Sí, licenciado, pero está ahí un poquito baja. Ah, vaya, está bien. Entonces, ahorita vamos. Axel Josué y la compañera apellido Hurtarte. Sí, entonces, me hacen el favor, bueno, más que todo es para ustedes, ¿verdad? Desde mañana, contactos ahí, memorial de oposición a medidas de seguridad por violencia contra la mujer. Es el memorial de oposición. Ustedes lo que van a hacer es buscar quién les da la copia de un memorial y ustedes me escriben, está, y lo estoy haciendo así, porque tengo palabra que cumplir. Entonces, para que, porque por un error de lectura, de comprensión, ustedes no se van a quedar, ¿verdad? Entonces, tienen que llegar a zona mínima. Ahora, respecto de lo que está haciendo, diciendo el compañero Werner, pues voy a meditar en esta semana que viene qué podemos hacer para que todos, siempre lo manejamos así, todos los que quieran, ¿verdad? Porque no es obligatorio, los que quieran puedan realizar un trabajo llamado comodín. Comodín, el comodín cubre, suple, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Entonces, si ustedes realizan un trabajo que se llame comodín, yo les voy a indicar cuál es. En aquel día que esté tabulando notas, si a alguno le falta un puntito, ese trabajo comodín lo va a salvar. Un punto, 2 puntos máximo. Pero si son 5 o 6, ahí ya no platicamos. Voy a recapitular, porque ya tienen que estar en otra clase. Los 2 compañeros que no llegaron a zona mínima, yo creo que ya la lección está ahí aprendida, hay que ponerse un poquito más pilas para estudiar, hay que echarle ganas ahí. Memorial de oposición a medidas de seguridad por violencia contra la mujer. Luego,
Todos los que quieran me van a hacer un trabajo que se llama comodín. Yo les voy a indicar sobre qué tema, qué tienen que hacer, y en aquel día, si a alguien le hace falta, pues se utilizará para que por un punto no me dejen el curso. Quisiera saber si estamos de acuerdo. Empiezo con, yo no sé, Catherine, por favor, Catherine Ramos. Yo sí estoy de acuerdo, licenciado. Creo que eso va a ayudar a muchos compañeros. Claro que sí, gracias, dice Salvador. No, estoy para servirles, compañeros. Yo estoy para servirles, no se preocupen. Y como dijo Werner, pues nos la jugamos todos con el examen y la vida de decisiones. Estoy para servirles, quedamos así, no ha pasado nada. Creo que hay una lección para ambos ahí. Y yo he aprendido de ustedes que son hombres y mujeres que tienen carácter, que escogieron esta profesión porque tenemos carácter para pedir las cosas. Les agradezco el favor de su atención. Si no hay alguna otra inquietud, nos platicamos la próxima semana. Muy amable, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches.